Decíamos entonces, señora presidenta, que sus conceptos, el amor ante todo, ante cualquier agravio u ofensa o denuncia de la oposición política, sería bueno que lo repasen muchos simpatizantes y amigos del poder, entre comillas, del Frente para la Victoria, que el programa próximo pasado referíamos y compartíamos con la audiencia. Me refiero concretamente a usted, señor canciller don Héctor Timerman, más enamorado del Twitter que de ser un serio canciller de la República Argentina. Me refiero concretamente a usted, señora ministra de Seguridad, doña Nilda Garret, más enamorada de escuchar versiones que de hallar la verdad institucional, no solamente en el tema de la Policía Federal Argentina, sino en el tema de la seguridad, que es tema estricto de su cartera política. Me refiero estrictamente a usted, señor ministro de Economía, don Amado Boudou, más enamorado de su proyecto político personal, de ser candidato a intendente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que de solucionar problemas concretos de la economía argentina, tales como la inflación, fuga de capitales nacionales y pobreza de inversión extranjera en la República Argentina. Me refiero concretamente a usted, señor secretario de la CGT, don Hugo Moyano, que extrañamente coincidió la celebración del Día del Trabajador el 29 de abril, viernes, el Día del Animal, por la no espontaneidad de la convocatoria, por la ausencia de muchos gremios. Creo que su acto político se comenta solo, porque usted, don Hugo Moyano, está más enamorado de su proyecto político y de su peso político en el gobierno que de realmente representar a los trabajadores de la República Argentina. Me refiero concretamente a ustedes, jóvenes de la Cámpora, don Luis Calderaro, Marina Moretti, Mayra Mendoza, Leonardo Liñasi, que están acompañados por el ministro del Interior, don Florencio Randazzo, y por don Carlos Zanini, secretario legal y técnico de la presidencia, porque la Cámpora está más enamorada de ocupar cargos políticos en el poder del Frente para la Victoria que de una verdadera calidad institucional para la República Argentina. Me refiero concretamente a usted, señora Eve de Bonafini, que está más enamorada, de la guerrilla de ERP y de Montoneros que aquellas víctimas que cayeron bajo las balas de la guerrilla de ERP y de Montoneros. Pero la frutilla del postre, en el amor ante todo, es usted, señor jefe de gabinete, don Aníbal Fernández. Cuando lo escuchábamos la semana próxima pasada contestándole al filósofo español don Manuel Sabater y al escritor peruano don Mario Vargas Llosa, no sabíamos si los conceptos que usted contestaba, señor jefe de gabinete don Aníbal Fernández, lo hacía como jefe de gabinete o como nuevo intelectual K. Me refiero a los de carta abierta, porque como usted ha escrito hace poco un libro parafraseando al gran intelectual argentino don Arturo Jaureche, y su libro, señor jefe de gabinete, es Manual de Sonceras Argentinas y otras hierbas, yo le pregunto a usted, doctor don Aníbal Fernández, ¿no es una verdadera soncera argentina cometida por usted que usted como ministro del Estado argentino le responda a dos hombres de la estatura intelectual del filósofo español Sabater y del escritor peruano don Mario Vargas Llosa? Y entonces, señora presidenta, doña Cristina Fernández, como el título del programa de hoy es El amor ante todo y después el sentido común, yo le recuerdo, señora presidenta, doña Cristina Fernández, que este programa Ayer es Hoy comparte hace 13 años con la audiencia una especie de concepto de sentido común. Decimos cada tanto que el sentido común no es el estado decadente del alma del hombre cuando transita por la canallada, cobardía o traición de turno. Sentido común es
El estado sereno, consciente y armónico del alma del hombre que como una luz interior guía la inteligencia a la verdad y la voluntad al bien común de la sociedad. Primer tema de la agenda internacional: la deuda externa de Estados Unidos y 4 países de Europa. Por estos días, señora, señor, la calificadora de riesgos Standard & Poor's y el Fondo Monetario está seriamente preocupado porque Estados Unidos debe 14 billones de dólares. Con B larga, el número 14 y hacia la derecha, señora, señor, 12 ceros. Pero además, ya en la Europa, en el continente europeo, los siguientes países: Grecia, Irlanda, España y Portugal están al borde de la cesación de pagos. Y la Europa de estos tiempos no quiere asumir, la Comunidad Económica Europea no quiere asumir la deuda de Grecia, de Irlanda, de España y de Portugal. En resumen, creo yo, señora, por estos tiempos el siglo XXI ha globalizado la política, ha globalizado la economía, ha globalizado las comunicaciones y también ha globalizado el sentido común y la seriedad en las deudas y obligaciones que cada nación tiene en el planeta Tierra. La última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Bien, segundo tema de la agenda nacional: el presidente uruguayo don José Mujica buscando la concordia en Uruguay entre civiles y militares. Usted recuerda, señora, señor, que en Uruguay se hicieron 2 plebiscitos. Año 1989 y año 2010, la mayoría de la sociedad uruguaya votó en favor de una ley de amnistía a la represión allá por los años 70 en la República Oriental del Uruguay. Pero además, el presidente don José Mujica también está en favor de esta ley de amnistía, de esta ley del perdón. Pero la sociedad política uruguaya, léase los partidos políticos y el partido del propio presidente Mujica, quiere revisar esta ley de amnistía. ¿Por qué insiste el presidente don José Mujica de Uruguay en la ley de amnistía, en esta ley del olvido y del perdón en Uruguay? Por cuestiones tan sencillas como evidentes y tan evidentes como sencillas. La guerra civil norteamericana y acá en América Latina, las guerras civiles latinoamericanas, la Europa milenaria con 2000, casi 400 años de guerras civiles, mostraron que la memoria, cuando la memoria no tiene inteligencia, cuando la memoria no tiene concordia ni perdón, entonces la memoria se convierte en odio, venganza y rencor. Y el odio, la venganza y rencor son los verdaderos enemigos para construir un Estado con raíces profundas y un futuro promisorio. Tercer tema de la agenda internacional: conclusiones del 6º Congreso Comunista Cubano. Allá se concluyó lo siguiente: establecer el tope de 2 periodos de 5 años para todos los cargos públicos, llamar a la inversión extranjera, crear verdaderos puestos de trabajo y menos subsidios del Estado, volver a invertir en verdadera mano de obra, descentralizar el Estado y que además haya menos trabas burocráticas estatales y que en la economía empiece a operar el llamado juego del mercado económico. Sería bueno que los jóvenes de la cámpora y alguna izquierda de la República Argentina conociesen estas flamantes y novísimas conclusiones del Partido Comunista Cubano, no para imitarlas, sino porque es lo que siempre se ha hecho hace 350 años en los países serios, civilizados y responsables. Primer tema de la agenda nacional: Frente para la Victoria, poder y caja política. Usted recuerda, señora, señor, que como la reforma en la coparticipación de impuestos todavía no es ley,
en la República Argentina, el Estado Nacional, el gobierno central, recauda el 73% del paquete tributario y a las 24 provincias le llega escasamente el 23%. ¿Qué significa esto en números? Que en el año 2010 el Estado Nacional se quedó con 300.000 millones de pesos de recaudación impositiva y que a las provincias le tocó una suma parecida a los 108.000 millones de pesos. Entre las 24 provincias, impuesto al cheque, año 2010, al Estado Nacional le llegaron a sus arcas 24.000 millones de pesos y a las provincias unos escasos 5.000 millones de pesos. Tamaña inequidad, tamaña injusticia presenta al Frente para la Victoria con caja y poder político y a las provincias mendigas de alguna limosna que les tire el Frente para la Victoria. Segundo tema de la agenda nacional, el posible acuerdo entre el doctor Ricardo Alfonsín de la Unión Cívica Radical como candidato a presidente, por supuesto, y en provincia de Buenos Aires, Francisco de Narváez del PJ Federal. Usted sabe, señora, señor, que hoy todas las encuestas políticas de opinión le dan al doctor Ricardo Alfonsín un piso y un techo respectivamente entre el 14 y el 18% del electorado de toda la República Argentina. Si esta alianza electoral se concreta con el PJ Federal, concretamente en la persona de Francisco de Narváez, mínimo se acercaría a la candidatura del doctor Ricardo Alfonsín el 10%, es decir, reuniría casi el 28% de los votos. Tal situación política, tal situación electoral le aseguraría al doctor don Ricardo Alfonsín una segunda vuelta donde en la eventualidad de esta segunda vuelta el doctor Ricardo Alfonsín puede reunir quizá gran parte de los votos de la oposición política. Y este sí es un serio problema, un serio inconveniente para el gobierno oficial, específicamente para el Frente para la Victoria. Pero que a esta altura del programa no hable más el doctor Mariano Saubidet, que hable la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual, como lo clásico, nunca pasa de moda. Que vuelva a hablar la pluma inmortal de don Miguel Cervantes Saavedra en su inmortal Don Quijote de la Mancha, porque cierta vez Don Quijote de la Mancha, dándole un consejo a Sancho, la pluma inmortal de Miguel Cervantes le hace decir esto a Don Quijote, lo siguiente le dice a Sancho. Segunda parte, capítulo 4, porque usted recuerda, señora, señor, que Sancho quería ser gobernador de la ínsula de Barataria, insisto. Esto le dice Quijote a Sancho en la segunda parte, capítulo 4. Mirad, Sancho, que los oficios mudan costumbres, y no sea que viéndote gobernador te olvidares de la madre que te parió. Y yo le pido a toda la clase política argentina, al gobierno oficial y a la oposición política, que los habitantes de la República Argentina no son ni compañeros militantes justicialistas, ni correligionarios de Comité Radical. Todos los habitantes de la República Argentina somos ciudadanos que ni más ni menos pedimos que concreten de manera eficiente los 5 servicios públicos: salud, trabajo, justicia, seguridad y educación. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.